Queridas amigas y amigos, que Dios os bendiga. Esta semana estamos preparándonos para Pentecostés. Será este domingo. Y le pido al Divino Espíritu de Dios que venga sobre nosotros, que nos unja, que nos toque, que seamos como una flauta hueca, que Él sople y que suene hermosa música, que nos libere, que nos vacíe y que nos llene de Él. Amén. Esta tarde quiero hablaros de un tema que considero importante y es la lucha contra los enemigos. Voy a leer un texto del libro del Éxodo que trata justamente de eso. Capítulo 17, versículo 8. Vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: elígete algunos hombres y sal mañana a combatir contra Amalec. Yo me pondré en la cima del monte, con el cayado de Dios en la mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a combatir a Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalec. Se le cansaron las manos a Moisés, y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Él se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a un lado y al otro y otro al otro. Y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Palabra de Dios. Bueno, pues aquí vemos el primer conflicto entre Israel y los gentiles, los amalecitas. Estos eran una tribu nómada y curiosamente juegan un papel importante en la escritura. De alguna manera, este pueblo representa como un modelo, como un arquetipo. Representa la adversidad o la lucha o el odio que los pueblos gentiles han mantenido contra el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Nos podemos preguntar cuál es la razón por la cual los gentiles, las naciones gentiles, están siempre como luchando contra el pueblo de Israel. Una explicación es que Dios permite este conflicto para purificar al pueblo de Israel. También hay quien dice que puede ser una expresión de un cierto tipo de envidia o de celos que los gentiles sienten al saber que Israel es el pueblo escogido por Dios. Como habéis leído, lo que hace que Israel venza a Amalec no es otra cosa sino la actitud orante de Moisés. Cuando Moisés tenía los, los brazos extendidos y alzados.
pues Israel prevalecía, y si no prevalecía, Amalek. Este es un signo precioso del que quiero hablaros pues este ratito, ¿no? Incluso podemos ver en él la figura de Jesús, también con los brazos extendidos en la cruz. Y de esta manera también Él vence el pecado, el mal y la muerte. Qué interesante, ¿no? Que lo que hace que venza un ejército no sea sino que un hombre esté orando. En el profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6b, se nos dice unas palabras preciosas. No es el poder, ni la fuerza, sino mi espíritu. No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Nosotros vamos a poder vencer a nuestros enemigos, no mediante violencia, poder, ni siquiera astucia, ni siquiera la fuerza humana, sino por el Espíritu. Este es el mensaje que yo quiero transmitiros hoy. No poder, ni fuerza, ni astucia, sino por el Espíritu. En la serie de Kung Fu que tanto me gusta, pues había un episodio que se llama El Brujo. Era en un pueblo de Nuevo México, y entonces este brujo, un hombre muy malo, pues tenía atemorizado a todo el pueblo. Todo el pueblo estaba aterrorizado y temía sus embrujos y sus encantos y todas estas cosas, ¿no? Entonces a un pobrecito niño pues estaba como poseído, ¿no? Y el brujo lo tenía en una casa. Entonces pues se acercó Cain lentamente. Toda la gente estaba asustada. Se acercó Cain lentamente y le dice: tranquilo, pero con voz fuerte, tengo que ver al niño. Y entonces el brujo dice: aquí nadie puede entrar. Y él repitió: tengo que ver al niño. Y el brujo dice: ¿es que acaso tú puedes vencer mi poder? Y Cain responde: sí. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Así le respondió Cain. Y esto diréis que bobada, ¿verdad? Pues a mí me parece sublime. Porque para vencer al enemigo, a ciertos enemigos, lo mejor es no hacer nada. De hecho, bueno, pues esto es algo que también, una noción muy profunda en la filosofía china, que son dos palabras, mo wai, que quiere decir básicamente no acción. Es decir, cuando estamos vacíos, como os decía antes, ¿no? Vacíos de miedo, de agresión, vacíos de ansiedad, de avaricia, entonces el espíritu puede actuar. A eso se refiere mo wai o wu wei, no hacer nada. Y el espíritu lo hace todo. Por eso cuando el brujo le preguntó a Cain: ¿tú crees que puedes realmente vencerme? Dice: sí. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Bueno, en realidad Cain hizo mucho en ese episodio. Y lo que hizo fue no huir, estar presente
y eso bastó. Y su pura presencia, sólido, tranquilo, sereno, lleno de dignidad, sin ningún tipo de violencia, fue suficiente para destruir el poder del brujo. Y esta es la lección que tenemos que aprender. Como veis, yo aprendo mucho de las series de televisión. En otra serie que se llamaba El Tirano, The Tyrant, pues el episodio era de una pareja, realmente los protagonistas, y un grupo de terroristas pues les raptó a la hija. Entonces eso por supuesto desencadenó toda una serie de conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en un momento dado, la madre de la hija pues como que empieza a meditar en voz alta y dijo unas cosas tan bonitas que automáticamente pues hice un videoclip de ese momento, ¿no? Y os lo voy a leer lo que dice. Dice, uno trata de vivir de cierta manera, con sus creencias, pero la gente, bueno, algunas personas, no te van a dejar en paz. Y entonces, claro, tienes que defenderte, ¿no? Si no, tienes que devolver el golpe. Pero tan pronto como devuelves el golpe, ya estás cambiado. Y todo se mancha. Y ya nadie tiene la razón. Al traducirlo pierde encanto, la verdad. Pero cuando lo escuché, me pareció verdaderamente sublime. Es decir, esta mujer que no trata de predicar, es un episodio de una serie muy mundana, pero hace una reflexión profunda. Y es que cuando tratamos de luchar, algo pasa. Y ahora me voy a levantar y voy a tener que mover la cámara porque es que quiero coger el diagrama que tengo para poder enseñaroslo. O sea que disculpad si me muevo y esto se altera un poco, ¿eh? Como os decía antes, y comentando la reflexión y la meditación profunda de esta chica, ¿no? De esta madre, que cuando luchamos, incluso para tratar de defendernos, que lo consideramos justo, algo ocurre, algo cambia, algo nos cambia. Y dice ella, y todo se mancha. Y ya nadie tiene la razón. Esto, queridos hermanos, es una ley espiritual. Y tenemos que contemplarla en su profundidad y en su pureza. Bueno, pues como veis aquí, es el edificio de aquí de al lado, ¿no? Y aquí están los diversos reinos o los diversos niveles, ¿no? El nivel físico, emocional, mental y espiritual. La cuestión, mi querido amigo, mi querida amiga, es ¿dónde quieres vivir? ¿Dónde quieres vivir? Si quieres vivir en los niveles emocionales, mentales, pues lo que voy a decir es irrelevante, ¿no? No me hagas caso. Pero si aspiras a vivir en el espíritu, donde está la paz, el gozo, el amor, la acción fecunda, donde vivimos en profunda comunión con Dios y con los demás. Si quieres vivir aquí, pues hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Sobre todo cuando nos atacan los enemigos.
Porque es facilísimo el bajar, el descender. La negatividad que experimentamos cuando alguien nos ataca. Si esa negatividad, ¿no?, nos atrapa, pues automáticamente vamos a bajar. Por eso dice Jesús, y este es el tema, dice, no temáis a los que pueden destruir el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Es decir, si alguien te puede herir, ¿no? Herir, pero tu espíritu no es atrapado, no es arrastrado hacia abajo. Es cierto que te va a hacer herir, que te va a hacer daño, que va a haber un dolor, pero eso es todo, ahí acaba. No te va a hacer más daño. No puede herir tu alma, no puede herir tu espíritu. Pero si esta persona, al herirte el cuerpo, también te hiere el alma, esta persona realmente te está haciendo daño. Te atrapa, te baja, te desciende. Y claro, lógicamente, ¿qué ocurre al descender? Bueno, pues lo que ocurre es que es como ir en un avión, de ir en primera a ir en economy class, en la clase económica, que es la que voy yo siempre, ¿no? Pues si te parece bien ir en clase económica, pues muy bien, no hay ningún problema. Pero es que yo prefiero ir en primera. Yo prefiero vivir en el espíritu. Pero tiene unas condiciones. Hay leyes espirituales que son inexorables. San Pablo nos dice que de Dios no se ríe nadie, dice él, en la carta a los Gálatas. Lo que siembres, eso cosecharás, ¿no? Entonces, si en tu corazón, ¿no?, porque te han hostigado, porque te han acosado, porque te han hecho daño, surge el odio y el deseo de revancha, y como os decía el otro día, si no lo paras, ese deseo de revancha es tóxico y te va a matar. Por eso Jesús siempre ha insistido, dice, no os resistáis al mal, más bien venced al mal acerca del bien. Bendecid a vuestros enemigos, a los que os maldicen. San Pablo a los romanos dice, queridos hermanos, no tratéis de vengaros, puesto que la venganza es mía, dice el Señor. De alguna manera, cuando vemos la injusticia, el daño, que hay personas malas con C, pues sentimos que estas personas deben ser castigadas. Bueno, entonces, este tipo de pensamientos no puedes aceptarlos. Aunque surjan en ti con violencia, acéptalos, admítelos, pero no les hagas caso. ¿Y entonces qué hacer? Dirás, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Nada. Como Cain, nada. Y hacer nada es mucho. El otro día leí un autor, un párrafo que es muy apropiado para esto que estamos hablando. Fijaros lo que dice. El mal se vence
por amor y aceptación, cuando el que ama es más fuerte que el mal. Sin embargo, si el que ama es más débil que el mal, ese amor se convierte en aceptación e impotencia. Por lo cual, el hombre es incapaz de vencer el mal por sus propios esfuerzos. Solamente se puede vencer el mal mediante la gracia, mediante la unión profunda con Dios. Esto es profundo y es hermoso y es la verdad. Por eso tenemos que entender que solo Jesús ha sido capaz de vencer al mal con bien. Y entonces lo que podemos hacer a partir de ahora es entregarnos a Él. Es decirle, Señor, quiero que en mí tú venzas el mal. Quiero que tu victoria se haga realidad en mi vida. ¿Cómo podemos esto llevarlo a cabo a la vida concreta? Bueno, pues hemos de entender algo que es extraño, y es que cierta negatividad es necesaria en la vida. Diréis, ¿y por qué? Bueno, pues porque es así el universo. Es como una pila, ¿no? Vamos a ver, aquí tengo una pila. La voy a abrir. ¿Veis? Bueno, pues una pila tiene dos polos. Un polo positivo y un polo negativo, ¿verdad? Pues imaginaros que le decimos a la pila, oye pila, ¿cómo estás? Bien. ¿Y estás contenta con el polo positivo? Muy contenta. Contentísima. Positivo es buenísimo. Y el polo negativo pues no me gusta porque es negativo. Pues si quieres, lo que podemos hacer es, te hago también el otro polo, el feo, lo hago también positivo. Pues muy bien, venga. Entonces tenemos una pila con un polo positivo por un lado y el otro lado también positivo. Todo positivo. Pues ¿qué pasa? Pues que la pila no funciona. Con dos polos positivos no funciona. Hace falta un polo positivo y también un polo negativo. Esto tan simple... ¡Uy! El reloj. Esto tan simple, pues, nos dice que en nuestras vidas, también como la pila, necesitamos positividad. Es decir, afecto, cariño, amistad, validación, afirmación, éxito. Pero también, créeme, necesitamos contradicción, frustración, rechazo, etcétera, etcétera. Es así. Yo lo veo claro. Y a mí, creedme, soy muy sensible. Me hace mucho sufrir. Cuando veo malas caras o cuando veo que alguien me dice una palabra dura, me llega al alma. Pero entiendo que es bueno. Y voy a poneros un ejemplo, pues que es simple, pero que a mí me ilustró. Vamos, me hizo mucho bien, ¿no? Como sabéis, los coches de carrera y los coches deportivos suelen tener en la parte de atrás un alerón. En inglés se dice spoiler. Y este alerón cumple una función, y es sujetar el coche al suelo, al firme. Por eso se dice spoiler, porque como que spoils, como que destruye, ¿no?, el encanto. Es decir, pierde velocidad, evidentemente. Pero gracias a eso, gracias a que pierde velocidad y lo fija al suelo, pues el coche también adquiere estabilidad. Si no,
con la inmensa velocidad que tienen los coches de carrera y los deportivos, pues volarían, se estamparían. Pues yo me he dado cuenta también que si yo en mi vida, ¿no?, todo el mundo me dijera lo guapo que soy, y lo lindo que soy, y lo majo que soy, pues volaría, me lo creería. Sin embargo, hay personas pues que me dicen cosas distintas, cosas que no me gustan, que me rechazan, que me atacan. Estas personas cumplen esa función y es fijarme a la tierra, fijarme al firme, fijarme a la carretera. De esa manera, pues voy más estable y no me estrello. Por eso, queridos hermanos, también os contaba en la charla del maná, ¿no?, que nosotros tenemos como una bandeja, ¿no?, como una bandeja en la cual el Señor va depositando muchas cosas, agradables y desagradables, positivas y negativas. Todas son buenas. Y por todas hemos de darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta crítica, por esta mala cara, por este rechazo. Gracias por esa ternura, por esta sonrisa, por todo. No sé si os contaba si os he contado, que cuando era muy pequeñito e iba a ir al colegio, yo tendría entonces 10 años, pues mi madre, que me conocía muy bien, me dijo unas cosas preciosas que nunca he olvidado. Me dice: hijo, cuando vayas al colegio, prepárate, porque a lo mejor hay algunos padres a los que no les caes bien y a lo mejor no te quieren. Oye, pues esas palabras, como digo, no se me han olvidado. Es decir, que mi madre me venía a decir que, hijo, pues que uno tiene que estar preparado para eso, que no vas a caer bien a todo el mundo. Qué importante es esto. Aceptar la negatividad en nuestras vidas. Pues, queridos amigos, este es el mensaje que yo os he querido dar. Con todo mi amor y con todo mi cariño, ¿no? Porque la negatividad existe. Y atentos. Es fácil pensar que la negatividad es mala y que la positividad es buena. Eso es un gravísimo error. Tanto la positividad como la negatividad pueden ser malas o ser buenas, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, una persona que toda su vida ha sido placentera, sin ningún tipo de contradicción, todo fácil, todo bonito, como decía antes, ¿no?, ser criado en algodones, todo positividad. ¿Es bueno eso? Por supuesto que no. Por otra parte, tampoco quiero decir que la negatividad, si es abrumadora, te puede destrozar. Por eso insisto, es el balance, es el equilibrio. Y necesitamos la positividad para afirmarnos, para consolidarnos. Pero también necesitamos la negatividad que nos hace, pues, fortalecernos, equilibrarnos, fijarnos al suelo. Yo pienso también en Jesús y en mis hermanos y hermanas, que les veo sufrir, que les veo ser rechazados, ¿no?, que les veo viviendo a veces vidas muy humildes. Y entonces, cuando yo me doy cuenta de lo poquito de negatividad que yo tengo, ¿no?, eso me hace a que acoja esa negatividad con mejor disposición, ¿no? Y si alguien no es amable conmigo o me pasa alguna cosa desagradable, le doy gracias al Señor, gracias, Señor, porque es necesario que yo también sufra y que también acoja mi negatividad. Es un misterio, ¿no?, el rechazo de la gente. ¿Por qué nos rechazan? Pero no hay que pensar tanto.
Lo único que hay que hacer es aceptar las palabras de Jesús. Si a mí me rechazaron, dice Jesús, también os van a rechazar a vosotros. Los grandes santos de toda la vida se sentían orgullosos de poder compartir también el sufrimiento de Jesús. Insisto en que es muy importante, queridos hermanos, que cuando os rechacen, cuando os ataquen, en la medida de lo posible, ¿no?, acudáis al Señor y no caigamos en la fácil tentación, ¿no?, de devolver el golpe. Y aunque no devolvamos el golpe físicamente, a lo mejor lo hacemos con la boca, criticando, malediciendo o pensando. Y eso, y aunque tengamos derecho, aunque nos sintamos totalmente justificados para ello, y aunque sintamos que lo que nos ha hecho es una injuria terrible, eso no cuenta. Porque por el simple hecho, como os decía antes, ¿no?, de devolverle el golpe, ya estás creándote veneno. Por tanto, sí que es importante, ¿no?, si alguien se ha portado mal contigo, si alguien te ha ofendido, si alguien te ha herido, por favor, por supuestísimo, busca ayuda, compártelo, desahoga tu corazón, manifiesta tu dolor, ora. Y una vez que esto lo has expresado, ¿no?, pues ya pide al Señor que Él lo sane y que te dé fuerza para bendecir. Que te ayude a perdonar. Y con su gracia es posible. Con su gracia es posible. No digo que sea automático, y que en un momentín pues ya el dolor se va. No, el dolor sigue. Por eso hay que mantenerse, ¿no? Esa es la práctica. Pero como os decía, todo el tema está: ¿dónde quieres vivir? ¿O cómo quieres viajar? ¿Quieres viajar en primera? ¿O quieres viajar incómodo? ¿Quieres vivir en el reino del Espíritu o en el reino de la carne? Depende de ti. Pero no estamos solos. Aunque depende de nosotros, no estamos solos, ni mucho menos. El Señor nos acompaña. Y vamos a celebrar este Santo Pentecostés, la venida del Espíritu, que no es otra cosa que Jesús. Es el Espíritu de Jesús. Es Jesús vivo con nosotros, más interior y más profundo que nosotros mismos. Él está para quedarse, no para irse. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndito, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo.